Bella Vista Estéreo suena 103.6. Testimonios de esperanza, fe brillando en el alma, voceros de su gracia, amor guiando los días. Somos testigos de Cristo, en la radio La Verdad, 103.6, con amor y dignidad. Con la voz de la pastora, la esperanza nos sonríe. Dios presente en el aire, de que no se desvanece. La Iglesia Cristiana Casa de Oración Destellos de Amor presenta su programa Somos Testigos de Cristo, con la pastora Luz Amparo Alzate, en Bellavista Estéreo 103.6 FM. La esperanza nos sonríe, Dios presente en el aire, que no se desvanece. Gloria a Dios. Gracia y paz para todos los hermanos en esta preciosa mañana. Que el Señor los siga bendiciendo, que el Señor siga extendiendo su misericordia a sus vidas, siga extendiendo su amor. Les da un saludo su amiga Valentina, también un saludo de parte de la congregación de Casa de Oración Destellos de Amor, de la pastora Luz Amparo Alzate y de nuestro pastor William Fuentes. En esta mañana maravillosa, hermanos, queremos ir saludándonos, invitarlos a que vayan compartiendo el link, que se vayan conectando, que no se desconecten, que se queden ahí hasta el final, que vayan compartiéndolo a sus amigos, a sus vecinos. Recuerden que estamos por Facebook, por TikTok, de que estamos en www.bellavistaestereo.com, que estamos en la 103.6 FM y nos pueden encontrar en varios ahí. Vamos a estar orando, hoy vamos a estar hablando de un tema muy sencillo, hermano, pero muy fundamental. Señor Jesús, seguimos delante de tu presencia, Padre. Oramos, Padre, para que sea usted en este tiempo, para que sea usted en este espacio, Dios mío, para que sea usted llevando, Señor, el estudio, para que sea usted llevando la enseñanza. Padre, yo te pido que nos guíes a mí y a mis hermanos, que seas tú iluminándonos, Dios, en esta enseñanza, que seas tú iluminándonos en este día. Abre los corazones, abre las mentes, Señor. Llévate toda mente cauterizada, Dios mío. Y Padre, que podamos entender tu mensaje con claridad para poder aplicarlo a nuestras vidas, Señor. Danos sabiduría, danos discernimiento para comprender tu verdad, para comprender tu evangelio y vivir de acuerdo a tus enseñanzas, Señor. Que tu Espíritu Santo nos guíe y que tu Santo Espíritu sea guiando cada palabra, Dios mío. Ayúdanos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y que sea usted dándole esperanza a cada creyente, a cada televidente, a cada oyente que nos escucha, que nos ve en Bellavista Estéreo. Bueno, amados hermanos, vamos a estar hablando de un tema que yo creo que es muy importante, que tal vez es algo básico, pero yo creo que es algo que nos sucede, es algo que nos acontece como cristianos, como creyentes, y que a veces no sabemos qué hacer o incluso a veces nos frustramos. Vamos a estar yendo a la palabra en Colosenses capítulo 4, versículo 2. Colosenses capítulo 4, versículo 2, y vamos a estar leyendo bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Dice en la Reina Valera: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia. Voy a volver a leerlo en la Reina Valera: perseverad en la oración,
velando en ella con acción de gracias, y voy a estar leyéndoles por aquí otra versión que también es muy buena. Dice Colosenses 4:2: manténganse constantes en la oración, siempre alerta y dando gracias a Dios. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por bendecirnos y enriquecernos con ella. Amén. Aquí Pablo se nos dice, les recomienda a los creyentes, a los colosenses, de que se mantuvieran constantes en la oración, de que perseveraran en la oración. Y cuando nosotros de pronto nos mencionan oración, nosotros sabemos que la oración es dirigirnos a Dios, abrir nuestro corazón, estar en disposición, en espíritu, en alma, en cuerpo, en todo, y dirigirnos a Dios, ir a Dios de una manera sencilla, de una manera honesta, también de una manera afectuosa por medio de Cristo Jesús, y que su Santo Espíritu nos ayuda en ella. Aquí les traje algo también, una introducción que encontré por acá, y dice: es clamar a Dios con amor, con súplica, con respeto y reverencia en su presencia. ¿Cuántos en esta mañana pueden decir que hacen esto, que claman a Dios con amor, que claman a Dios con súplica, que claman a Dios con devoción, que claman a Dios con respeto, que claman a Dios con reverencia? ¿Cuántos se presentan ante su presencia? Y yo creo que la oración es muy importante, hermano, porque cuando nosotros oramos es como una manera de decirle a Dios de que, o sea, es reconocer la dependencia que tenemos en Dios, saber que nosotros no podemos hacer nada sin Dios, y que nosotros no podemos hacer nada en la tierra si Dios no está ahí. Entonces nosotros leíamos en la Reina Valera que decía perseverar en la oración. Y cuando a nosotros se nos habla de perseverancia, o en este caso, en esta versión que diga manténganse constantes, sabemos que habla que hacer algo de continuo, es continuar haciendo algo de manera muy frecuente, de manera muy seguida. Pero sabemos que como creyentes, como cristianos, a nosotros a veces nos cuesta porque están los obstáculos, porque están las dificultades, están las situaciones difíciles que atravesamos, porque llega la escasez, porque llega el problema, porque atravesamos cosas difíciles en nuestra vida, y a veces paramos la oración, que esto no debe ser así, hermano. A veces frenamos, dejamos de orar, a veces decidimos colocarle un alto a nuestra vida de oración. Pero aquí Pablo les recomienda a los colosenses: manténganse constantes en la oración, perseveren en la oración, háganlo de continuo. Y hoy Dios, la palabra dice en primera de Timoteo capítulo 3 versículo 16, que toda escritura fue inspirada por Dios. Y hoy Dios les dice a ustedes y a mí que perseveremos en la oración. Ese mensaje que se le dio hace años a los colosenses también nos lo dice Dios en esta hermosa mañana, de que debemos perseverar, de que debemos estar ahí, de que el hábito de la oración no es con fuerzas humanas, sino que esto es de Dios. Vamos a estar también yendo a un versículo, vamos a ir leyendo una porción de la palabra aquí. Dice la palabra de Dios, vamos a ir a Mateo capítulo 26 versículo 41, y dice la palabra de Dios:
en la Reina Valera, manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. Dice, a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y veamos lo que dice esta traducción aquí en Mateo 26:41. Dice, manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. Ustedes tienen buena voluntad, pero son débiles. Me gusta esta versión de acá porque dice, ustedes tienen buena voluntad, pero son débiles. Esto quiere decir que nosotros en sí, que nuestro espíritu, nuestra mente, por medio de esa renovación que el Espíritu Santo le dio, que habla en Romanos 12, quiere hacer lo correcto. De que nosotros queremos hacer lo correcto, de que nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, que nosotros queremos seguir a Dios. Pero este cuerpo, esta carne que fue condenada cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, no quiere, tiene debilidad, nos hace tener negligencia. Y esto a veces nos frustra, hermano, porque a veces queremos ser agradables delante de Dios, a veces queremos orar, a veces queremos permanecer, pero no podemos. Pero es a causa de la carne, porque es débil, a causa de nuestra naturaleza humana, a causa de nuestra naturaleza pecaminosa. Y vemos que en una palabra, vamos también a leer acá, vamos a leer en Mateo, vamos a leer en Mateo, pero vamos a ir, bueno, ya Mateo lo leímos, vamos a ir a Gálatas. Vamos a ir a Gálatas capítulo 5, versículo 17. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieren. Quiero ver cómo lo dice acá, me parece un verso muy bueno, dice Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 17, dice la palabra de Dios, porque los malos deseos están en contra del espíritu, y el espíritu está en contra de los malos deseos. El uno está en contra de los otros, y por eso ustedes no pueden hacer lo que quisieran. Y hermano, y la palabra nos enseña y nos dice de que el espíritu busca la perfección, el espíritu busca el bien, el espíritu busca agradar a Dios, el espíritu busca hacer lo que es de Dios, pero nuestra carne no. Sabemos que la carne quiere hacer las obras de la carne, que por acá creo que también en Gálatas, sí, en Gálatas las mencionan, que es idolatría, cosas así, inmoralidades sexuales, hacen cosas impuras, viciosas, adoran ídolos, practican brujería, mantienen discordia, celos y todo esto. La carne quiere hacer las obras de la carne quiere cumplir los deseos, quiere cumplir los impulsos, pero con la ayuda de Dios hay un espíritu que resiste, y esto es por causa de Dios. Y por eso hay una lucha que nos habla la Biblia, porque dice la palabra que estos deseos se oponen entre sí. Y esta lucha es una experiencia común que vivimos nosotros los cristianos, que donde está el deseo de agradar a Dios, pero también donde está ahí el deseo de complacer la carne. Pero yo creo, amén, yo creo que aquí hay un pueblo que ha muerto y que se ha crucificado juntamente con Cristo. Creo que hay un pueblo que ha muerto a las pasiones, que ha muerto a los deseos. La palabra dice, gloria a Dios, una palabra muy bonita,
en Colosenses capítulo 2, versículo 20, ustedes han muerto con Cristo y ya no están sujetos a los poderes que dominan este mundo. Ya nosotros estamos muertos con Cristo y ya los poderes, los deseos, todo esto no dominan nuestras vidas. Entonces yo creo que es un tema muy importante lo que es la oración. Es un tema muy importante lo que es la oración. La palabra nos enseña. Entonces veíamos la lucha que tenemos en el orar y en el complacer. En el complacer los deseos de la carne. Y tal vez, como les decía, yo mencionaba que también a causa de nuestra naturaleza pecaminosa o a causa de la naturaleza humana, pues a las cosas del espíritu tal vez nosotros no pecamos o no deseamos algo así, pero sí mostramos negligencia, de que queremos orar, de pronto que nos queremos despertar, no, yo quiero levantarme a las 5, o quiero tener un hábito de oración, o quiero hacerlo constantemente, quiero leer la palabra, quiero dedicarle este espacio a Dios, este momento a Dios, pero no tenemos de pronto esa fuerza. Hay gente que de pronto dice que es fuerza de voluntad o cosas así, pero cuando vemos la palabra nos enseña que de pronto no es el no querer, o de pronto es que yo no tenga el deseo, o de pronto es que yo no tenga el anhelo, sino es que la carne es débil. Pero es importante tener comunión con Dios. De hecho, hermanos, estoy tan emocionada de predicarles este tema que se me olvidó hasta decirles el título. El Señor me recordó ahora, y es que somos testigos de Cristo cuando tenemos comunión con Dios, cuando estamos en comunión con Dios. Por eso es importante, hermano, de que usted se mantenga en oración, de que usted se mantenga ahí constante, de que usted mantenga la perseverancia ahí, y aún así vemos como Pablo también dice manténgase constante en oración y también estén alerta, y es algo que cuando nosotros vamos a Mateo también es algo parecido a lo que dice Cristo. Velad y orad para que no entréis en tentación, que nos insta a velar, a orar, de que para superar la debilidad de la carne, que en la oración obtenemos fortaleza, de que en la oración mantenemos resistencia. Y hay varias, hermano, varias bendiciones a través de la oración. Hay varias bendiciones a través de la oración, cosas que Dios nos da, que nos trae fortaleza. La palabra dice que la oración es fuente de poder. Pero más que todo, antes que todo de lo que nos podamos obtener a través de la oración, porque la palabra aún dice, si nosotros nos vamos a Mateo, acompáñenme, a Marcos, vamos a ir a Marcos capítulo 11, versículo 24, si nosotros leemos, dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis. Y aquí dice Marcos 11, 24, dice, por eso les digo que todo lo que ustedes pidan en oración, crean que ya lo han conseguido y lo recibirán. Hay gente que le llama beneficios, y sí, porque nosotros nos beneficiamos, que a través de la oración se consiguen beneficios, pero hay algo que quiero, o Dios quiere recalcar en esta hermosa mañana, y es que debemos permanecer o debemos perseverar o establecer nuestra comunión con Dios, de que debemos cuidarla, de que nosotros debemos priorizarla. Y sé que es difícil, hermano, creo que algo que la palabra dice que el que persevere hasta el final, ese será salvo. Y perseverar
hermano, cuesta. Perseverar, hermano, cuesta demasiado, cuesta demasiado. Yo creo que a todos en un momento nos cansamos, todos en algún momento nos desanimamos, en todos algún momento entra la apatía, entra el enfriamiento, hermano. No hay que mostrar o vestirnos de pronto una super espiritualidad. Yo creo que a todo creyente pasamos por una etapa así, ¿verdad? Pero hoy hay un mensaje de esperanza, un mensaje de vida, y es que Cristo quiere fortalecerte, Cristo quiere fortalecer tu vida de oración, Cristo quiere que crezca esa vida de oración, Cristo quiere que se haga más resistente esa vida de oración. Y no porque, hermano, a través de la oración yo vaya a conseguir cosas, sino porque esto se trata de Él y de mí. Porque esto se trata de mi diálogo, de mi relación con Dios. Entonces me gusta, hermano, porque Pablo nos enseña a perseverar en la oración. Y es normal, yo creo que en las iglesias, creo que tal vez se han perdido de pronto estos temas, de que no, que es normal que en las iglesias se escuchen ciertos sermones, ciertas prédicas, ciertas enseñanzas, pero yo creo que también esta debería ser una de que nosotros siempre mantengamos ahí en el enfoque, de que nosotros mantengamos ahí en la congregación. Y me gusta porque uno cuando es nuevo creyente en la fe, de pronto uno quiere orar todo el tiempo, de que si la iglesia hay servicio, voy a todos, de que si la iglesia la abren a las 10, yo estoy a las 8, y muchas cosas así. Pero cuando va al transcurrir o al pasar del tiempo, hermanos, nos cansamos, nos cuesta y a veces nos cuestionamos, a veces nos frustramos, pero debemos entender de que esto no es algo de nosotros, sino algo de Dios. Entonces me gusta porque nosotros debemos de mantener nuestra relación con Cristo, nuestra comunión con Cristo, nuestra vida de oración con Cristo. Porque bien, nosotros nos podemos reunir de pronto en la iglesia con un estudio bíblico, nos podemos reunir en oración en la iglesia, nos podemos reunir en un devocional de oración que por cierto es de mucha bendición. Podemos hacer diferente, podemos ir al culto, podemos ir a la escuela dominical, podemos asistir a todas las reuniones de las congregaciones, podemos compartir tiempo con los otros creyentes, con los hermanos en la fe. Pero cuando hablamos de comunión, de comunión, de intimidad con Dios, yo creo que es algo diferente, porque hablamos ya de una relación personal. Y hay tiempo para todo, hermano, porque hay tiempo en la oración para todo. Hay un tiempo donde usted ora, tiene tantas cosas por las cuales orar, por la familia, por la salud, por los enfermos. Yo a veces me pregunto y digo, qué difícil es la vida de los pastores. Porque ayer mientras meditaba en esto, yo decía, bueno, hay varias cosas por las que uno puede orar, porque a veces nosotros no queremos orar por lo mismo y nosotros no, bueno, podemos orar por las familias, por los enfermos, por las personas que están en la calle, por las personas que están perdidas, que no han aceptado a Cristo, por, no sé, por el país, todo esto, aún incluso dice la palabra que le agrada a Dios estas oraciones. Incluso si nosotros vemos en el mismo Colosenses que yo di de texto base, dice que oren para que la palabra de Dios sea bien expuesta, para que la predicación sea como sea como dice la palabra de Dios. Y hay tantas cosas. Pero yo me preguntaba, bueno, ahora los pastores que tienen una responsabilidad, que tienen que darle cuentas a Dios, que dice la palabra, creo en Hebreos, que ellos velan por nuestras almas.
Y yo me pregunto, bueno, es difícil porque ¿cómo van a cuidar ellos la comunión o la relación personal que tienen con Cristo cuando casi todo el tiempo no tengo que estar orando por el hermano, tengo que esto en la iglesia, tengo que orar de pronto porque un hermano tiene un problema, una enfermedad, una sanidad y tantas cosas así, hermano? Y yo me preguntaba cómo de pronto ellos mantienen su comunión si hay intimidad con Cristo, de que si hay una relación personal y no solo un dirigimiento en la parte de que, bueno, Dios, mira aquí se presenta esta hermana y todas estas cosas. Entonces, el enfoque aquí, el mensaje que el Señor nos quiere hablar en esta mañana es la relación personal que tenemos con Dios, con nuestro Señor Jesucristo, y me gusta, porque no tengo que irme ni por allá ni por acá, sino irme al mayor ejemplo, a nuestro mayor modelo, que es Cristo. Nuestro amado, nuestro amigo, dice la palabra de Dios en los evangelios, nosotros podemos ir a leerlo, y dice que Cristo se retiraba regularmente a lugares solitarios para orar al Padre. Y lloraba, él pasaba tiempo con sus discípulos, pasaba tiempo con la multitud, pasaba el tiempo en las aldeas, en los montes, predicando, dando parábolas, aún en las sinagogas, a veces lo veíamos teniendo pláticas, entablando diálogos con los fariseos. Pero Cristo, hermano, él pasaba con sus discípulos, con sus multitudes, su tiempo enseñando, pero él, sin embargo, hermano, Jesús siempre separaba un tiempo. Siempre separaba un tiempo y vamos a leerlo, hermano. Vamos a ir a los evangelios. Vamos a ir a los evangelios. Donde dice la palabra de que Jesús iba a orar y se apartaba. Amén. Vamos a ir buscándola acá. A Lucas, vamos a ir a Lucas capítulo 5, versículo 16. Lucas capítulo 5, versículo 16, dice la palabra de Dios en esta versión. Pero Jesús se retiraba a orar a lugares donde no había nadie. Y me gusta, hermano, porque yo soy de una de las personas que a mí me gusta demasiado compartir tiempo en oración con mis hermanos. Me gusta muchísimo, pero también, hermano, hay que tener en cuenta que hay momentos o hay espacios donde es solo tú y Dios, donde es un cara a cara, tú y Dios. Y me gusta porque tenemos el mejor ejemplo, que es de Cristo, pero Jesús se retiraba a orar a lugares donde no había nadie. Donde no había nadie, hermano. Y dice, en la Reina Valera dice, mas él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Oraba, hermano. Y que esa comunión tan linda, hermano, yo creo que nuestro deseo de intimidad, de relación personal con Cristo, no estoy diciendo que esté mal, no es que sea otro modelo de que me gusta este predicador o que este hermano cuando ora, no, debe ser el de Cristo. Esa comunión tan hermosa, tan bonita que tenía el Padre y el Hijo. Y si nosotros voy a estar dándole dos citas más, vamos a ir a Marcos capítulo 1:35. Marcos capítulo 1:35 dice: de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó y salió de la ciudad para ir a orar en un lugar solitario. Un lugar solitario, hermano. Dice que de madrugada se levantaba Jesús, aun cuando estaba todo oscuro, y que salió de la ciudad para orar. Para orar. Y esto nosotros, como seguidores de Cristo Jesús, como testigos de Cristo Jesús, debemos de hacer
lo mismo. Y si nosotros vamos a Mateo, lo llevé en Lucas, Marcos y ahora vamos a ir a Mateo, dice en Mateo capítulo 14, versículo 23. Dice, cuando la hubo despedido, Jesús subió a un cerro para orar a solas. Al llegar la noche estaba allí solo. Recordemos que esta escena o lo que nos cuenta la palabra ahí es, recordemos que Jesús acababa de dar de comer, acababa de alimentar a una multitud que sabía que lo había seguido o que lo había escuchado por horas, y que después sus discípulos subieron a la barca, dice la palabra de Dios, para cruzar el lado. Pero cuando ellos iban cruzando, dice que Jesús se va y sube a un cerro para orar a solas con Dios. Y en esta mañana yo quiero que reflexionemos, y es qué tiempo estamos pasando o qué tiempo estamos dedicando a solas con Dios. A solas con Dios, donde solo seas tú y Él. Yo creo que si nosotros entendiéramos el deseo inmenso del Espíritu Santo, el deseo inmenso del Padre, de la persona de Cristo, de que quiere hablar con nosotros, de que anhela que vayamos donde Él, que anhela que nos postremos, que anhela que lo deseemos, que anhela que vayamos a intimidad, que anhela que nos postremos, que nos humillemos, que le hablemos, que le contemos sobre nosotros, que le coloquemos las cosas en sus manos. Yo creo que si nosotros entendiéramos eso, estaríamos en oración. Y creo que incluso no nos sentiríamos tan solos, porque a veces decimos, es que no, es que nadie me escucha, es que a nadie le importo. Pero si supieras el deseo y la importancia, el fervor con el que Cristo quiere que nosotros vayamos allá a su presencia, creo que sería muy diferente, hermano. Por eso debemos de aprender de Cristo, que la palabra nos dice que Él siempre separaba un tiempo, dice la palabra, como leíamos, que se apartaba, que iba a lugares, entonces siempre separaba un tiempo regularmente. Y me llama la atención es que eran lugares solitarios. Dice la palabra de Dios, entra a tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto. Él ya te está esperando. Él ya te está esperando. Dice la palabra de Dios, si nosotros leemos en Jeremías. En Jeremías dice la palabra de Dios, se me perdió por acá, dice Jeremías que los que lo buscan de todo corazón, los que lo buscan de todo corazón, dice, los que lo buscan de todo corazón, cuando lo buscamos de todo corazón, ahí está el Padre, ahí está el Padre. Y si nosotros vamos a Salmos, dice, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Y aquí vemos algo muy bonito también. Vemos la perseverancia de David, porque si nosotros leemos el Salmo 55, 16 y 17, dice, en cuanto a mí, a Dios clamaré y el Señor me salvará. Tarde y mañana, mediodía, oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Yo creo que es hermoso, la verdad. Y que es muy hermoso, y que yo creo que debemos tener en cuenta, debemos estar ahí hablando del tema. Incluso me gusta porque si nosotros leemos las cartas de Pablo,
Pablo mantenía ahí, si vemos en Timoteo, dice, exhorto que ante todos hagan rogativas, hagan oraciones, hagan peticiones, acciones de gracia por los hombres. Por los hombres. Dice la palabra que Daniel oraba tres veces al día. 3 veces al día. ¿Qué pasaba en ese momento de que Daniel lo hacía consecutivamente? Lo hacía de manera constante. Y hoy lamentablemente nosotros, porque también me incluyo, a veces oramos y ya queremos terminar. Que hablamos en lengua embolatado porque estamos corriendo en la oración y ya queremos salir. Pero hay que aprender a deleitarnos en Dios, hay que aprender a disfrutar ese tiempo que pasamos con Dios. Porque yo creo que esa es la clave, hermano. Que para nosotros perseverar, para nosotros ser constantes, es disfrutar. Porque cuando tú disfrutas el tiempo con una persona, hermano, lo que usted menos quiere es que esa persona se vaya. Lo que usted menos quiere es que esa persona coja para otro lado. Lo que más quiere es que se quede ahí, aunque estén callados, aunque hagan lo que hagan, hermano. Usted está ahí. Lo mismo debemos hacer con Cristo, hermano. Lo mismo. Entonces, vemos que Pablo le enseña esto al pueblo y hoy en esta mañana yo entendí lo que Dios dijo, lo que Dios habló, lo que Dios mientras meditaba en la noche. Y era un llamado a cultivar nuestra relación con Dios, un llamado a estar en comunión con Dios, a buscarlo más, a querer más de Él, a cultivar esa relación, a tener comunión, porque Dios quiere tener comunión con su pueblo. Dios quiere tener comunión con su congregación. Dios quiere tener comunión con sus hijos. Dios quiere tener comunión con su iglesia. Y hermano, usted puede pasar tiempos de comunión con Dios, puede orar, puede estudiar las escrituras, puede hacer un devocional, puede dirigirse a Dios, buscar a Dios de varias maneras, orar a Dios y luego buscar al Señor en su palabra, hablar con Él, porque hay personas que dicen, no, es que Dios no me habla, pero Dios nos habla cada día a través de su palabra. Dios nos habla todos los días, hermano. Entonces hay varias maneras de buscarlos. Claro que hay varias gente que lo hace de manera diferente, pero la importancia es buscar. Yo no te voy a decir en esta mañana, no, es que tú tienes que buscar a Dios así, tú tienes que orar, tienes que comenzar así, después tienes que poner una alabanza, otra cosa. No, eso es de cada quien, eso es personal. Cada quien busca a Dios, cada quien se dirige a Dios, porque buscar a Dios solo hay de una manera, que es la que establece el Señor. Cada quien se dirige a Dios como Él se sienta cómodo, como Él se sienta más libre, como Él se sienta más confiado y todas estas cosas. Entonces, debemos empezar, hermanos, a cultivar esa relación con Dios, a tener esa búsqueda diaria, a tener esa búsqueda regular, a presentarnos cada día donde Dios, si en la mañana dedicarle algunas palabras bonitas, buenos días, Señor, esto, preguntarle tantas cosas, platicar con Él, cómo está, leer su palabra y tantas cosas, hermanos, presentar nuestro corazón al Señor y buscarlo. Y no solo para pedirle, hermano, no estoy diciendo que pedir sea malo, pero como dice en Eclesiastés, para todo tiene su tiempo. Hay un tiempo, hermano, donde usted ora con Dios, donde usted habla con Él. Hay un tiempo donde usted intercede, donde hace guerra espiritual, como dicen algunos, donde usted pone peticiones delante de Él. Porque hay gente que cree
que hablar con Dios o tener una comunión con Dios es que no, yo estoy orando por los enfermos, estoy haciendo guerra espiritual. Sí, estamos dirigiéndonos a Dios y le estamos clamando a ese Dios vivo, pero no es comunión, no es hablar con Dios, no es tú presentarte. Entonces yo creo que debemos cultivar esa relación muy bonita, hermano, de que aunque sea difícil, como le decía, de esto veía de los pastores, que aunque tienen diferentes tiempos, porque es difícil, es una necesidad, hermano. Y hay algo que me gusta, y es que más que una necesidad, es un deseo, que necesitamos orar porque es una realidad, hermano, pero que se convierta en un deseo, que se convierta en un anhelo, que si usted no ora antes de levantarse, hermano, siente esa inquietud de que si usted no habla con Dios en la tarde, de que si usted no habla con Dios en la noche, hermano, se sienta mal, siente esa inquietud, ese desespero por irse a presentar delante de Dios. Entonces, hermano, yo creo que es muy fundamental y muy bonito hablar de este tema, porque hay algo que me gusta de la oración, y es mi favorita de entre todos los beneficios que pueda dar, y es que conocemos a Dios. Hermano, para mí todos los propósitos de lo que es la oración, de que leer la palabra, hacer ayuno, vigilia, es porque conozco a Dios, porque me muestra a Dios, porque Cristo le place que lo conozcamos más. Y hermano, pasar un tiempo con Dios, es un llamado a pasar un tiempo con Dios. Ahora no le voy a decir, no, hermano, ore todas las 4 horas, manténgase ahí, porque hay gente que tal vez lo hace en un tiempo corto, un tiempo breve, pero hacerlo de corazón, hacerlo en verdad. Vamos a ir a Tesalonicenses, dice la palabra de Dios en Tesalonicenses, orad sin cesar. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orad sin cesar, sin detenerse, sin hacer pautas, sino ahí, hermano, sin importar los momentos de dificultades, sin importar los momentos de necesidad, sin importar los momentos donde nos sintamos mal, profundicemos esa vida de oración, y que va a ser de gran bendición. Por eso hoy jueves 5 de junio del 2025, Cristo te dice, profundiza más su relación. Por eso, hermano, ahí me gusta, y si nosotros vemos en Romanos 15:30, Pablo dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Y en la oración, hermanos, nos apoyamos, en la oración nos fortalecemos, en la oración conseguimos nuevas fuerzas, en la oración hay levantamiento, en la oración hay rompimiento, en la oración hay sanidad, en la oración hay un mover, en la oración hay un fluir, y yo creo fielmente en esto. Por eso, hermanos, perseverar. Yo creo que el mensaje de hoy es muy sencillo. No tiene que haber teología, no tiene que usted ser teólogo, maestro, doctor de la palabra para entenderlo. Es un mensaje muy sencillo que Dios, que el Espíritu Santo quiere traer, que ministró mucho mi corazón y que espero que también ministre sus vidas, que también esto los haga reflexionar, que esto los haga que concienticen, de que concienticemos, porque también la palabra dice que es de doble filo, da para allá, pero también da para acá. Entonces, hermano, aunque perseverar en oración sea difícil, la palabra dice, bástate de mi gracia,
porque en tu debilidad yo me fortalezco. Aunque usted sienta que es difícil, aunque usted sienta que no puede, hermano, agárrese de Dios, porque el perseverar, hermano, guárdese esto en su cabeza, es algo de Dios, no es algo de usted. El perseverar en las cosas de Dios es algo de Dios, porque Cristo es el que nos ayuda a permanecer. Porque si hoy estamos aquí, hermano, todavía en sus caminos, porque si hoy yo oro, porque si hoy ayuno, porque si yo vigilo, porque si yo lo busco, no es por mí, hermano, sino por Él. Porque nosotros no lo hallamos a Él, sino que Él nos halló, Él nos encontró, Él nos buscó y Él ahora nos lleva y nos dirige en este camino tan bonito, tan precioso. Bueno, hermanos, vamos a estar saludando a los que están conectados con nosotros en esta hermosa mañana. Vamos a estar saludando a nuestra hermana Doralba Ealo, un saludo, Juan Carlos Ramírez, Ani Zuluaga, Elkin José Duarte, Natalia Molina, a Daniela Gómez, Mauro Lanza, Carolina Suárez, Robinson Turizo, Alexis Tobar, Eleonor Ruiz, Neida Núñez, Isabel Colón, José Carrillo, Jessica Sarmiento. Un saludo también para nuestro hermano John Junior Game, a nuestro pastor Víctor Hugo Pachón, Edgardo Jiménez, Nora Ortega, Caterín Peñaranda, Leonel David Gámez y el pastor Luis Evelio Guzmán.